uno de los filósofos más influyentes en el siglo XX ha sido sin ningún género de duda Martin Heidegger. Y no como creía Bertrand Russell en su maravilloso libro que se llama La aventura del pensamiento occidental, donde trata del fenómeno del existencialismo, y él, claro, por su carácter científico de su meditación filosófica, su gran conexión con el principio matemática, con los principios matemáticos, lo atribuye. Él no, en realidad Bertrand Russell no consideró que el existencialismo fuera una corriente filosófica profunda, sino que la consideró como una moda literaria que había puesto de moda, ¿sí?, ciertos temas referentes a la angustia, el temor o la felicidad personal, donde elaboró unos conceptos que pasaron a ser conocidos incluso fuera del mundo de la filosofía, como el hecho de estar arrojado al mundo, el hecho del Dasein, la procura de sí mismo, la procura. Pero hay que distinguir, antes de pasar al tema que interesa de verdad al oyente, que es si fue o no Heidegger nazi, si fue partidario de verdad de Hitler, y si esa ideología nazi le influyó en su filosofía. Esas dos cuestiones son las únicas que interesan al público que no es filósofo. Por eso voy a prescindir de todo lo demás, que me llevaría muchísimo tiempo, para concentrarme nada más en que fue rector de la Universidad de Friburgo en los años bajo Hitler, y que durante ese tiempo fue amante y luego amigo hasta el final de la célebre escritora, también filósofa judía, Hannah Arendt. Y ese amor, que luego dejó de ser amor en el pleno sentido de la palabra para ser solamente afección o afectuoso, causó mucha extrañeza entre los intelectuales, porque la mayoría pensaban que ese amor desmentía la afirmación de que Heidegger había sido antisemita. Estos cuadernos negros revelan, en algunas frases que recoge la prensa, revelan que Heidegger, que ya aprovecha ahora ya para decir que no fue existencialista, como fue, por ejemplo, se puede decir existencialista, por ejemplo, Kierkegaard, que fue Unamuno en España, o el psiquiatra Jasper, o los grandes escritores católicos de la época, que fueron existencialistas porque le dieron ese valor tan grande al existencialismo, que ya estaba recogido antes en la filosofía de Renouvier. Pero en fin, no entro ahí, porque lo que sí quiero decir es que Heidegger no fue existencialista, sino lo que Gauss, el célebre traductor de él, llama existenciario. La diferencia entre existencialista fue por Sartre. Por Sartre sí, Ser y la nada es un ejemplo claro de existencialismo. En cambio, el Ser y tiempo, la obra de Heidegger, no es existencialista, sino existenciaria. El significado de las palabras lo dejo para otra época, para otra sesión, si es que fuera necesario. Lo importante ahora es que estos cuadernos negros descubren que el nazismo de Martin Heidegger era más profundo del que se creía, y que él pensaba que los judíos eran los dueños del capitalismo y del comunismo, claro, porque había confundido la personalidad de Carlos Marx con creer que el comunismo es lo que salía del marxismo, y ahí tuvo unos errores garrafales de orden filosófico, porque el marxismo y el no tuvo nada de comunista, porque Marx acudió a la idea del comunismo en el sentido de propiedad colectiva y en común en el programa de Gotha, y donde empleó por primera vez la expresión dictadura del proletariado como un medio pasajero para que durante 1, 2, 3 generaciones hubiera una dictadura de la clase obrera hasta que se olvidara, al que desapareciera el recuerdo de la propiedad privada. Pero esto no fue comunista. Marx nunca expresó ningún ideal comunista. Quiero decir que no fueron precisas las ideas y las elucubraciones que tuvo Martin Heidegger sobre la política. Y que sí, que es verdad que fue partidario de Hitler, eso no hay duda ya.
y tampoco la hay sobre su antijudaísmo. Ahora bien, la pregunta, por tanto, no es si fue o no nazi, lo fue sin duda, aunque no durante mucho tiempo lo fue. La pregunta es, ¿la ideología nazi pudo influir en el pensamiento filosófico de Martin Heidegger, sobre todo en aquella parte sobre el pensamiento filosófico referente a la libertad? Ahí digo rotundamente, no tuvo influencia, ninguna, porque es después de la guerra, en la última obra de Martin Heidegger, cuando ya había sido derrotado Hitler, al final del 44, en la obra se llama La Libertad, donde Martin Heidegger expresa una idea tan profunda como maravillosa. Y es decir, que algo tiene que haber en la naturaleza de la sociedad humana, cuando permite algo de verdad, tiene que haber, que es conocible la verdad, cuando permite que lleguemos a ella. Sí, que no es que sea una relación objeto-sujeto del sujeto, la persona pone todo, pone la verdad, que sería el existencialismo. No, él dice ya ahí que en la investigación y en la búsqueda de la verdad tropezamos en la propia naturaleza de la relación humana, el núcleo, el substratum, lo que llama el Grund, el fundamento de la libertad. Y eso es inolvidable. Y eso lo he aprendido yo en Martin Heidegger. Lo cual no quiere decir que yo mismo lo condene, en tanto que fue rector con Hitler, defendió las ideas de Hitler y fue antijudío, antisionista.